Hoy conoceremos la historia de Borgoroso, una empresa apasionada por el buen sabor y que fue evolucionando desde sus inicios hasta llegar a posicionarse en su localidad. Yo soy cocinero, trabajo desde cuando tenía 13 años en restaurantes italianos en Italia. Yo he vivido 22 años en Italia, he estudiado ahí primaria, secundaria, universidad, cocina y he trabajado solo únicamente en restaurantes desde esa edad hasta antes que me venga al Perú. Así que toda mi vida la he pasado en cocina. Trabajaba como enfermera, cuidando ancianos. Hice un pequeño curso de OS que le llaman allá, tipo como enfermería. Y de vez en cuando me iba con Moisés a mocear, pues, ¿no? Así dice, porque Moisés siempre ha trabajado en restaurantes. Y yo siempre un poco de lo que era con los ancianos, con los niños. Tuve que aprender, porque Moisés me enseñó este mundo también gastronómico, pues, ¿no? Un poco más a profundidad, porque es diferente ir a comer, ir a ver, ir a hacer, que a cocinar. Nosotros empezamos empresariamente en el 2015 aproximadamente en un pequeño local en Santa Clara. Era un local de 100 metros cuadrados, teníamos 5 mesas y un horno a leña. En un lugar, un pequeño lugar que decían que parecía un guarique, muy chiquitito, muy bonito, y ahí es donde aprendimos mucho. Empezamos con la temática de pizzas y pastas. Las pizzas como las había aprendido a hacer en Italia, las pastas igual. Al comienzo ha sido complicado porque la gente no conocía este producto, inclusive regalábamos pizzas, salíamos en la calle a regalar tajadas de pizza. Yo, Dayana, yo hacía las pizzas y ella atendía las mesas. Mi cuñada, que actualmente es la administradora de Borgoroso, venía los fines de semana a ayudarnos a atender, a lavar platos cuando se había un poco más de movimiento. Sí, no estábamos listos, era algo que hacíamos por pasión. No teníamos un orden, un sistema, no teníamos números claros, entonces veníamos, atendíamos y ya, pues no teníamos un orden de empresa así como tal, simplemente nos gustaba y lo hacíamos y ya. Me recuerdo que hicimos una oferta de pizza 5 soles porque quisimos inaugurar, lógicamente colapsamos porque se llenó el local, toda la gente pedía para llevar, fue un desastre total. Pucha, fue un desastre. Fue un desastre porque vinieron mucha gente, no estábamos preparados y todo eso, pero nos dimos cuenta ya del inicio, ¿no? De las cosas. Gracias a Dios no fue peor, salió bien, no como queríamos, pero salió bien. Ahí estuvimos aproximadamente 3 años en Santa Clara y al mismo tiempo empezamos un local en Chosica, el primer Borgoroso que estaba en Girón Chiclayo. Ese fue el primer local que empezó acá en Chosica, era un local un poco más amplio que el primero, pero que empezó a tener más acogida. La gente empezó a conocer las pizzas. Jugamos en Chosica, no pensábamos esos tiempos, bueno, un error fue, pero sí llegaban bastantes turistas de Lima, entonces la gente se quedaba en Chosica, paseaba por el parque y rápido llegaba a Borgoroso. Entonces poco a poco fue siendo conocido el restaurante. Y hasta que tuvimos unos problemas de contrato con el alquiler y tuvimos que salir de ese local. Nos traspasamos a esta casona, también apreciando un poco ese tema de Chosica, que es las casonas, pues, ¿no? Nuestra historia chosicana. Y tuvimos que resaltar bastante lo que fue las casas. Una semana después, Dayana vio esta casa, se enamoró de la casona. Entró, aunque sí estaba tapada, no se veían las paredes, estaba completamente irreconocible de lo que es ahora. Vio, entró, se enamoró y decidimos apostar por acá. Encontré esta casa porque, dando vueltas por la zona, porque tampoco no quería irme muy lejos por mi clientela es de acá de la zona, digamos. Vimos que estaba en alquiler, el señor nunca estaba, me dio con la sorpresa con el señor David, que en paz descanse, que le agradezco mucho, mucho porque me ayudó tantísimo el señor, tanto. Y él vivía en Santa María, el señor estaba dedicado a mina y él ha estado pues persiguiendo prácticamente 15 días debajo de su casa. Y yo en esa época vivía en Santa Clara y todos los días me venía a las 6 de la mañana, 7 de la mañana a encontrarlo y cada vez más temprano, una vez viviendo a las 5 a estar parada en la puerta de su casa porque venía cada 15 días de la mina. Y hasta que lo encontré. Y cuando me hizo pasar, ya bueno, yo me enamoré. Porque todo esto estaba un desastre. Acá había un drywall, allá había otro drywall, afuera estaba todo cerrado.
Acá también había otro, o sea, era un desastre totalmente. Pero a mí me gustó porque tenía palabras en italiano, en las entradas, en las acuarelas de la casa, tienen palabras en italiano. Yo me enamoré rápido del local y dije, no, esto es. Y como siendo chosicana, quiero bastante. Yo realmente me identifico con Chosica mucho y yo quiero bastante Chosica y quisiera que Chosica salga culturalmente, salga cultural y turísticamente, pues no, esa es la idea y empezamos a trabajar en la casa, pues no. Lógicamente el precio del alquiler era 4 veces más alto de lo que estábamos acostumbrados a pagar. Entonces fue como que una apuesta, ¿no? De que o la hacemos, no había que no había otra solución, teníamos que hacerla. Entonces de poco a poco pudimos a empezar. Lógicamente al comienzo no nos alcanzaba, tuvimos que prestarnos plata, fue toda una travesía larga, ha sido larga y bastante dura, que es normal, así son los negocios, ¿no? Y eso fue un poco el temor, un poco el temor, pero después nos dimos cuenta que tuvimos que ahí evolucionar, pues no, para poder solventar estos gastos, pues no. Y ahí donde Borgoroso evolucionó con música y arte. También fue una inversión larga porque no todos los eventos salían bien, no siempre se ganaba, es más, muchas veces teníamos que perder porque los grupos, no venía gente, entonces fue siempre una apuesta para todo eso. Ya ahora, digamos, está un poco más encaminada la situación y todo, pero han habido muchas otras dificultades, llegó la pandemia. Nosotros fuimos lo primero que cerramos en Chosica. Sí, fue un golpe duro, pero en ese momento no nos pusimos a pensar en el negocio realmente, porque era también nuestra vida, más que nada porque tanta gente se fue y lo cerramos. Nos agarró un poco a todos desprevenidos, ¿no? A todo el mundo en general. Nosotros veníamos ya desde un año aproximadamente que estábamos trabajando acá en este nuevo local. Estábamos empezando recién a estar tranquilos, ya empezamos a llegar tranquilamente al fin de mes. Entonces, claro, para eso llegamos al año explotado, ¿no? Porque amanecíamos, vivíamos acá, todo el día era preparación, cocinar, yo estaba día y noche. Éramos yo y Dayana, así que le dábamos duro. Llegamos a acordar hacer un trato con el dueño del local para ver de resolver y poder aguantar con el tema del alquiler. Y nos tomamos un mes más que todo por miedo, porque la verdad que estábamos bastante con miedo a esto de la pandemia. Ya mis padres me llamaban de Italia, que por favor, que cierre, que nos cuidáramos y todo. Entonces, ya después del mes que nos tranquilizamos, también llegamos a descansar un poco porque llevamos un año años ya ajetreados en todo esto del restaurante. Nos calmamos un mes, a los 2 meses ya empezábamos ya a preocuparnos porque económicamente la verdad que estábamos mal porque teníamos que llegar a salir adelante con toda la empresa. Poco a poco se fue reactivando el tema de los deliveries, porque primero fueron los deliveries junto con también 3F que nos apoyó en todo ese largo. Llegamos a hacer ver todo lo que hacíamos para poder mantener el servicio de alta calidad, desinfección, todo el protocolo de bioseguridad. Entonces llegamos a poder dar un buen servicio en el delivery también, y poco a poco fuimos reincorporando todo el personal, primero un mozo, de ahí otro. Los mozos hacían delivery, los cocineros se reintegraron, los otros mozos hacían casera por el teléfono, teníamos ya 2 teléfonos. Entonces nos reactivamos poco a poco, no fue algo inmediato. Y de ahí en un segundo momento, ya cuando el Estado lo permitía también, empezamos a reactivar la atención en mesas, con el protocolo debido, los servicios, guantes, entonces todo el protocolo tenía que ser seguido a la perfección. Y así poco a poco nos fuimos incorporando. También debido a esto, a los aires libres que tenemos en el local, la gente venía un poco más tranquilamente, éramos uno de los pocos que tenían tanto espacio al aire libre, entonces la gente nos fue conociendo poco a poco y confiaba en nuestro servicio, ¿no? Hasta el día de hoy. Tuvimos que renovarnos porque ahí fue cuando empezamos a ampliar la carta, uno de los motivos, porque la gente ya no solo quería pastas y pizzas, sino quería algo más. Empezamos a hacer pollos a la leña, en los desayunos hacíamos chicharrones a la leña, con pan artesanal a la leña, toda la línea de repostería, los postres en la tarde. Entonces
tuvimos que reinventarnos, agregar nuevos productos, nuestras salitas, las hamburguesas, para poder completar y ampliar más nuestra carta para nuestros clientes. La gente poco a poco iba preguntando, iba pidiendo, entonces es lo que tratamos de dar. Y para los eventos los fines de semana, todo lo que es salitas, piqueos, etc. Eso fue lo que nos llegó a sobrevivir, pues porque era un momento bastante difícil y tuvimos que vender. Todo lo que yo he aprendido en todos los años de mi experiencia he tenido que sacarlo y aprovecharlo, ¿no? Que si nunca pensé que lo hubiera necesitado, porque uno en el momento no piensa, ¿no? Que aprendió a hacer esto, aprendió lo otro, esto, el pan, los postres y todo lo demás, y al final tenía que sacar todo para poder seguir adelante. Empezaba en la madrugada, desde las 4 de la mañana, desayuno, almuerzo, tarde con los postres, noche con las pizzas y así. Y gracias a eso también hemos llegado a sobrevivir todo este periodo un poco difícil para todos. Como decimos nosotros siempre, a las cosas malas hay que ver las cosas positivas, pues, ¿no? Y tuvimos que seguir trabajando y tener que salir adelante. Tuve que tener un poco más frente a la pizzería porque en esa época Moisés hacía todo, desde los postres, las pastas, la comida y todo. Y ahí empecé a aprender con Moisés a decirle: hey, si tú no estás, esto muere y no puede ser posible. Y empezamos a delegar. Fue cambiando mi mentalidad, porque mientras que antes quería yo hacer todo desde la mañana a la noche, todo, no podía ya exigirme mucho, aunque porque si yo me detenía toda la máquina se paraba y no podía. Entonces tenía que buscar ayuda y apoyo con la gente que tenía de confianza, ¿no? Estandarizar las recetas, que ya se vuelvan una sola, que todos puedan aprender a hacer las recetas de todo Borboroso. Entonces ha sido un trabajo una cosa que me ha enseñado también. He tenido que caer, he tenido que cerrar para aprender que tengo que aprender a colaborar con Internet. Teníamos la mitad de la casa y tuvimos que alquilar la siguiente mitad, que era el jardín. Y como que nos cayó como anillo al dedo, digamos. Fue porque en la pandemia hay gente que salió adelante y hay gente que no, pues, ¿no? Que bastantes negocios cerraron. Y bueno, en nuestro caso fue eso. Salir adelante. Pues no, nos cayó bien. La gente ya no quiere estar en la casa mucho. Quiere estar más lo que es en el jardín, en las áreas verdes, respirar bastante. Y sobre todo también cambió bastante en el tema de lo que es restaurante, sí, el servicio. Porque incluso como hacemos conciertos, la gente acá ya no viene solo parejita. O vienen a bailar en familia. Me pasó en Año Nuevo que vinieron hasta niños a bailar, y los niños, como tenemos los sofás, lo poníamos en los sofás y ahí estaban durmiendo todos los niños. Todos los días en el salón hacían de niños mientras que los papás iban a bailar. Entonces la pandemia cambió bastante la mentalidad del peruano en general en todo el mundo, porque ahora buscan diversión familiar. No solamente vienen papás, mamás a bailar o jóvenes, también viene la abuelita, la tía, la nieta, y hemos visto bastante ese cambiamiento, porque me decían: no sabemos cuánto más vamos a bailar o no sabemos cuánto se va a ir la otra persona, porque la pandemia estuvo un rato y después se llevó a tanta gente de un momento para otro en una semana. Entonces eso he visto bastante, que la gente se ha identificado eso, pues, ¿no? Y Borboroso es eso, pues, ¿no? Es algo familiar donde vienen acá papá, mamá, abuelito, hijos, primos, todos. La verdad que nosotros estamos contentos. Nosotros no nos paramos ni creemos que hemos logrado tanto, porque no nos paramos, no detenemos al momento. Sí, a veces que nos da y por rato se nos dice: no, wow, mira cuánta gente, o mira lo que hemos hecho, pero la verdad que estamos bastante calmados y tratamos de seguir, de no detenernos. Todos los días es qué vamos a hacer, qué hay que hacer, qué falta hacer, qué innovarnos, qué ver, qué corregir, dónde hay errores, dónde no hay error, porque siempre pasa algo, por un error técnico, por un error humano. Siempre hay algo que pasa. Es un restaurante, no es una cadena, no es una fábrica. Hay gente que está atrás trabajando, entonces siempre hay un mínimo de error. Entonces siempre tratar de corregir, ver qué proyectarnos, qué desarrollar, qué podemos hacer algo nuevo, traer influencia. Nosotros seguimos bastantes las tendencias actuales, qué va a pasar, qué no va a pasar.
todo el tema de lo que es la restauración, el mundo de restaurantes. Entonces, nunca detenernos. Eso está prohibido por ahora. Tenemos todavía fuerza, tenemos tantas ganas de hacer, cambiar, evolucionar y todo depende de nosotros. La verdad es que me siento contenta. Me gusta lo que hago. Me encanta lo que hago. Sí, siempre un poco ajetreada, para acá, para allá, siempre a mí incómodo, como digo. Pero sí, me siento con una satisfacción única porque a la gente le gusta y la gente lo aprecia. Y Borgoroso está creciendo más y va a seguir creciendo. Y todas las cosas que estamos pasando y que hemos pasado y que estamos viviendo, yo creo que es un camino que la gente misma nos lleva. Es algo que lo tienes que hacer por pasión, porque las cosas que se te vienen encima a veces son bastante fuertes, son pesadas. No solo un cansancio físico, sino también mental. Pero el tema de tener pasión y amor por lo que haces hace que esos problemas los superes sin mucha dificultad. Tienes que levantarte en la mañana con las ganas de querer hacer lo que haces, con las ganas de romperla y seguir haciéndolo bien. Si no tienes pasión por lo que haces, se va a hacer dificultad todo, porque no lo vas a hacer con cariño, con pasión. Busca algo que realmente te haga crecer a ti como persona y que te alimente el alma. Si quieres ver más historias de emprendedores como esta, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales.